Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la que estés escuchando o viendo este programa en YouTube o en Spotify. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo de Terapia de Bolsillo, el programa de Crece Terapia Psicológica. Yo soy Sergio Vergara y en esta ocasión vamos a estar hablando de uno de los grandes males de nuestro siglo y de nuestra sociedad, que es el burnout. Cuéntanos, Ceci, qué vamos a estar viendo y quién nos acompaña. Hola, soy Cecilia López y el día de hoy nos acompaña Dulce Reyes, psicóloga en Crece Terapia Psicológica. Y quédense porque vamos a estar viendo un pequeño quiz, pero ahorita nos va a platicar Dulce de qué vamos a estar hablando exactamente. Vamos a estar hablando sobre el síndrome del burnout, que aunque no lo tenemos como clasificación dentro del DSM-5, sí es una afección muy común. Entonces vamos a estar abordando las causas, las consecuencias y el tratamiento. Ok. Y bueno, si a ustedes, como a muchas otras personas que hayan pasado por burnout, y si no lo sabes, es que si a pesar de que sea sábado cuando sale este programa, lo único que te tiembla es el ojo por el estrés, entonces quédate porque vas a descubrir si es que tienes burnout, si lo has tenido alguna vez, si alguien cercano a ti tiene burnout, es decir, se sienten quemados por el trabajo, ¿qué es lo que pueden hacer? Suscríbanse a nuestro canal, búsquenos en YouTube y Spotify como Terapia de Bolsillo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Búsquennos como Crece Terapia Psicológica. Comenzamos. Muy bien, pues vamos a comenzar a hablar de este tema que, por cierto, es uno como de los temas más importantes, de los problemas más importantes de nuestro siglo, que tiene que ver, todos y todas hemos hablado en algún punto, seguramente nos hemos quejado del estrés en nuestro trabajo, es una expresión común, pero el saber que existe un síndrome, que en este caso es el síndrome del burnout, que es el que vamos a hablar, o el síndrome del trabajador o trabajadora quemada, es que se caracteriza por la fatiga crónica, por la ineficacia y también por los problemas, algunos conflictos laborales que puede llegar a haber por este tipo de afecciones. Entonces vamos a comenzar definiendo qué es exactamente el burnout y pues para eso Dulce nos va a comentar. A principios de los años 80, las psicólogas norteamericanas Maslach y Jackson definieron el síndrome del burnout como un síndrome de cansancio emocional, despersonalización y una menor realización personal que se dan en aquellos individuos que trabajan en contacto con clientes y usuarios. Y llegó el momento en sacar una pluma, una libreta, en donde vamos a hacer un pequeño quiz que por supuesto no sustituye ir a terapia, es únicamente algunos indicadores en donde precisamente se van a dar cuenta si están sufriendo burnout o en qué nivel están sufriendo burnout. Ok, para poder contestar este quiz van a tener que puntuar las siguientes ítems del 0 al 6 según la frecuencia. Van a poner 0 si es que nunca ocurre o ninguna vez les ha ocurrido. 1, si casi nunca les ocurre o pocas veces al año. 2, si algunas veces o una vez al mes o menos. 3, regularmente o pocas veces al mes. 4, bastantes veces, una vez por semana. 5, si es casi siempre o pocas veces por semana. Y 6, si es siempre o todos los días. Ok, entonces el primer ítem. 1. Me siento emocionalmente agotado por mi trabajo. 2. Me siento cansado o cansada al final de la jornada del trabajo. 3. Me siento fatigado cuando me levanto por la mañana y tengo que enfrentarme a otro día de trabajo. 4. Creo que trato a algunas personas como si fueran objetos impersonales. 5. Trabajar todo el día con personas es realmente estresante para mí. 6. Siento que mi trabajo me está desgastando. 7. Me siento frustrado por mi trabajo. 8. Siento que estoy trabajando demasiado. 9. Trabajar directamente con personas me produce estrés. 10. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. Puedes incluso pausar el video y regresarlo si es que tienes dudas para poder hacer esta evaluación, que son algunos de los ítems de una escala de burnout, justamente para poder diagnosticarlo, pero como decimos no sustituye a una evaluación psicológica, y en este caso si es que la suma que tienes es superior a 30 puntos, entonces deberías estar considerando
considerando muy seriamente el hecho de estar padeciendo tal vez estrés laboral extremo. Vamos a comenzar con algunos aspectos que son los síntomas. Estos síntomas pueden ser emocionales. ¿A qué se refiere con estos síntomas emocionales, Dulce? Algo que podemos notar muy comúnmente son los cambios en el estado de ánimo, ¿no? Esta irritabilidad o enojo constante, y sobre todo en personas que trabajan en atención al cliente, ¿no? Se generan conflictos o discusiones que a lo mejor no tenían por qué suceder, o que ya cuando se da el conflicto es como te das cuenta que algo te está afectando emocionalmente y ya está afectando tu trabajo también. Algo que también es muy notorio es estar a la defensiva en todo momento, y que esto también afecte ya el clima laboral, ¿no? Ya estar a la defensiva con los compañeros, con el cliente o incluso con los jefes, y la manera de comunicar se vuelve grosera, ¿no? O desde este sarcasmo, una respuesta que ya puede rayar a lo mejor en una falta de respeto. Cínico. El segundo factor sería la desmotivación, que es esta pérdida de toda ilusión por ir al trabajo. Todos conoceremos tal vez a estas personas que de pronto el primer día fueron así súper ilusionados, y después del tercer año empieza a decaer esto y de pronto se vuelve algo ya insufrible. Son personas que de verdad están viendo ahí que el reloj no avanza, es más, hasta retrocede. Este tipo de escenas en las que de verdad sufres el ir a trabajar. Entonces el segundo síntoma emocional sería la falta de motivación. ¿Cuál es el tercer síntoma, Ceci? El tercer síntoma emocional es el agotamiento mental. Esto hace a que nuestro organismo le cueste cada vez más trabajo hacer frente a los factores que le provocan estrés. Ok. ¿El cuarto síntoma, Dulce? Claro, es la falta de energía, y que es hasta un tanto lógico que tras todo este estrés y sobreesfuerzo pues haya un declive, ¿no?, de la energía. Pero creo que también es algo que se ha normalizado, ¿no? Es como normal que te sientas cansado por ir a trabajar o porque tuviste mucha carga de trabajo, pero creo que deberíamos de identificar ahí si sí es normal o si ya realmente estamos dentro de esta sintomatología, ¿no?, del síndrome del burnout. Este sobreesfuerzo causa que el cuerpo ya no tenga los recursos suficientes para afrontar estas situaciones, como comentabas, ¿no? Cada vez te cuesta más trabajo hacerle frente a esa situación. Algunas afectaciones al nivel físico serían afecciones en el sistema locomotor, y hace más referencia, seguramente allá en casita, coméntenos si es que han llegado a tener esto, así como contracturas musculares en las articulaciones, que ya no aguantan la espalda, todo ese tipo de dolores musculares que al final terminan ocurriendo por posturas incómodas durante el trabajo. Puede ser que ni siquiera cuando intentas descansar tu cuerpo se relaje. Entonces el tener al cuerpo en este estado tenso, en este sistema ansioso, o sea, completamente activado. Así es, alerta todo el tiempo sin poder llegar a esta parte del descanso total. Bueno, es una de las principales afectaciones físicas. ¿Cuál es la segunda afectación física, Ceci? Problemas en la piel, dolores de cabeza, mareos o cefaleas son todas estas dolencias o alteraciones en nuestro organismo a nivel físico. Claro, y que todo ese estrés va afectando cognitivamente, ¿no? Como decía, si no duermes bien y todo el tiempo estás como dándole vueltas, eso hace que también si hay alguna actividad nueva, como que menos se te queda, ¿no? O te tienes que aprender algo, menos te sale, ¿no? O sea, ya es un estrés muy acumulado y que va en su vida, ¿no? Claro, por eso hablamos sobre que el burnout en realidad pues genera falta de productividad, porque las personas, así sea que me quedo más tiempo en el trabajo porque te necesito terminar esto y porque es mi responsabilidad, todo este tipo de situaciones en realidad ni siquiera te hacen más productivo o productiva, sencillamente hace que los síntomas se agraven.
Entonces si empecé con un dolor de cuello, ahora ya me duele toda la espalda. Y si empecé primero olvidando algunas cosas, ahora ya no tengo concentración. Entonces el asunto aquí es que va siendo un desgaste porque se va haciendo como una especie de ciclo en el que cada vez las cosas se van volviendo peores porque no te permites descansar, entonces el cuerpo no se repone, por lo tanto tienes malestares y se van acumulando. Entonces te estresas más porque estás estresado, ¿no? Claro. De hecho, como se utiliza mucho en la psicoterapia cognitivo-conductual, de pronto hay sentimientos primarios y sentimientos secundarios. Los sentimientos primarios son esto, por ejemplo, estoy estresado. El asunto es que después este estrés me puede provocar sentimientos secundarios. Por ejemplo, ahora estoy enojado porque estoy estresado y entonces esto me hace una persona débil y entonces me enojo conmigo mismo y todo. Con los demás. Y con los demás, exacto. Terminas proyectándote con las demás personas y ahora todo lo que piensas de ti pensarás que lo dicen las otras personas y empiezan esos problemas interpersonales. Que de hecho vamos a pasar a la parte de consecuencias. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de si ustedes permanecen por demasiado tiempo en este estado de burnout, en este estado de estar quemados o quemadas por el trabajo? Entonces vamos a pasar a las consecuencias. El primero es el aumento de riesgo de alcoholismo. ¿Esto qué quiere decir? Bajo este estrés, ¿no? Hay muchas personas que piensan o pensamos, ¿no?, que va a reducir el estrés el hecho de consumir alguna sustancia, ¿no?, tipo el alcohol o el tabaco, pero que finalmente si se está dentro de este círculo, ¿no?, de estrés, pues igual y en el momento se va a reducir, pero después vamos a regresar a al mismo círculo, ¿no? Y esto también, si ya había un consumo previo, ¿no?, pues este puede ir en aumento o que incluso ya pueda ser pues ya como tal una adicción y un problema, ¿no?, que ya impida realizar las actividades normales o cotidianas, ¿no? Sí, claro. Entonces vemos que también es otro tipo de consumo de sustancias. Incluso, por ejemplo, uno de los más comunes que se ha escuchado, que se está extendiendo, es por ejemplo el uso de algunas sustancias como la piedra, este tipo de drogas que te mantienen despierto para poder rendir en el trabajo a pesar de las largas jornadas laborales. Entonces el aumento en general, supongo, del consumo de sustancias que te mantengan productivo en tu trabajo a pesar de que tu cuerpo ya te dice que no puedes más, ¿no? O por el contrario, también creo que ahora se ha visto muy comúnmente el aumento del consumo de la marihuana, ¿no? Incluso exacto, de estos temas de que se está legalizando, sí, y de que es inofensiva, ¿no? Y dicen, ay, es que me relaja, ¿no? Ya con eso puedo pensar más, claro, o me mantiene relajado porque como mi trabajo es muy estresante, con eso ya estoy bien, ¿no? Claro. Puedo actuar o puedo, realizar mis actividades y bien tranquilo, ¿no? Pero ¿qué tanto afecta justo a ese aumento a que sea ya un problema? Sí, sin embargo es querer salir de un problema para entrar a otro problema y entonces ya no es un problema, ya son dos. Claro, sería algo así como se está inundando tu casa y entonces empiezas con unas cubetas a sacar el agua, en lugar de ir y cerrar la llave. Entonces, en este caso, por ejemplo, son soluciones transitorias el hecho de que consumas sustancias que te ayuden a relajarte, pero que en realidad no estás aprendiendo a relajarte por tus propios medios, sino por medios externos, lo cual genera dependencia. Uh-huh. Entonces, por eso, aquí está el asunto, no todos somos libres de tomar nuestras decisiones. El asunto es que tienes que aprender a cómo lidiar con tus emociones por ti mismo, de una manera autónoma. Algo que no dijimos al principio del capítulo, pero que es muy importante, es que esto aplica para todos los tipos de trabajo, incluyendo el trabajo doméstico, que es un trabajo, como hemos visto en otros programas, no remunerado, no tan remunerado, y que al mismo tiempo también tiene cargas emocionales muy fuertes. Uno de los principales, por ejemplo, la siguiente consecuencia del síndrome del burnout son las alteraciones de sueño. En este caso, por ejemplo, el hecho de no poder conciliar el sueño porque tienes demasiados pensamientos en la cabeza, pero también se puede reflejar y vean si a ustedes no les pasa o a su pareja, que de pronto en las noches se despiertan así súbitamente porque están teniendo pesadillas. A mí me pasó
pasó, y se los voy a compartir, en un trabajo previo donde tenía demasiadas responsabilidades, soñaba con los indicadores que hacían que el negocio se mantuviera. Entonces de pronto soñaba aquí que las recargas, que todo ese tipo de cosas pasaban en mi mente y no podía descansar. Entonces, independientemente de que ya tenía el estrés en el trabajo, en la casa se seguía trabajando en los sueños, y lo peor de todo es que, como en el mundo real, aunque siguiera más tiempo mi cabeza en este asunto, no avanzaba, no lo solucionaba. Que piense en exceso en eso no causó ninguna diferencia. Igual no se llega a la meta sencillamente por pensar en exceso, pero nuestra mente no lo entiende y a veces compromete incluso nuestro tiempo y nuestra calidad de sueño, lo cual impide que tu cuerpo se relaje, que tu cuerpo descanse, que tu cuerpo libere estas hormonas que te permiten tener esta vitalidad, que la piel se regenere. Las personas que están en un estado de burnout así muy intenso regularmente envejecen más rápido. Todos estos síntomas que son desventajosos, digamos, para nuestra piel, para nuestro cuerpo, y como vamos a seguir viendo. Sí, de hecho la tercera consecuencia es la bajada de defensas, es decir, el burnout nos afecta directamente en el sistema inmunológico, haciendo a que seamos más propensos a las infecciones o a las enfermedades infecciosas del exterior, y esto hace a que se prolongue más en el tiempo, incluso nos causen pues enfermedades más graves. Entonces, pues como lo mencionas, no nada más repercute en el agotamiento mental, sino en lo físico, a nivel inmunológico, en todos los aspectos de nuestro organismo. Sí, porque al final el estrés lo que hace es que detiene muchos procesos de nuestro cuerpo, porque nos sentimos en peligro. Obviamente el cuerpo dice, ay, ¿qué voy a andar digiriendo si hay un peligro, ¿no? O sea, lo detectamos como un peligro real, el estrés que tenemos por el trabajo. Entonces no se relaja, y entonces no nos alimentamos correctamente. Y pues recordemos que a través de la alimentación es que obtenemos todos los nutrientes con los cuales el cuerpo genera, por ejemplo, las defensas. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar a los soldaditos para que nos defiendan? Y entonces las enfermedades oportunistas pueden llegar en cualquier momento, que de hecho también tiene que ver con la somatización que podemos llegar a tener por el trabajo. De pronto ya estoy tan cansado, tan agotado, que mi cuerpo lo más inteligente que puede hacer es enférmate. Si te enfermas, pues ya no depende de tu voluntad, no te puedes levantar, punto. Vamos a reponernos, vamos a dormirnos por horas para reponernos. Entonces a veces el cuerpo tiende a somatizar cuando ya no puede más. Ok, y esto nos lleva a un punto más. Ya vimos hasta este momento cuáles son los síntomas del burnout, también ya vimos cuáles son las consecuencias, y ahora vamos a pasar a cuáles son las causas. Entonces, ¿cuál es la primera causa, Ceci? La primera causa puede ser el acoso laboral o mobbing. Esto significa, esto ocurre cuando hay un maltrato psicológico para disminuir la autoestima de la víctima. Muchas veces para que abandone el trabajo por su voluntad. Y esto puede ocurrir de compañeros de la misma jerarquía o de superiores. Ok, sí, definitivamente el hecho de que te estén acosando en el trabajo, pues es una gran fuente, ¿no? Si están unos bullers y tal vez no te atreves a decírselo a nadie, pues definitivamente eso es una gran... Sí. La segunda causa que puede facilitar el hecho de que aparezca el burnout es que tu puesto, tu trabajo tenga una relación directa con clientes, usuarios. El asunto es que pues la mayoría de los clientes que te hablan o se dirigen contigo tal vez traen muchas quejas, problemas, te piden aclaraciones, o sea, a tal punto de tener que estar repitiendo lo mismo tantas veces, o que de pronto esta persona no está enojada contigo, sin embargo tú eres el medio para conseguir lo que quiere. Entonces estos puestos donde tienes que tratar directamente con una persona puede hacer, y de pronto nos sorprendemos, y hasta hay memes, ¿no? Por ejemplo, que de la cajera del Oxxo, que te tuerce la boca, o ese, pero quiero que te... Seguro social. O del seguro social. Pero por ejemplo, ¿cuáles son las características? ¿Qué tienen en común estos dos puestos? Que tienen una filota, ¿no? Un montón de personas que van a realizar diferentes cosas, y a veces no vas de buen humor. En el seguro, pues por ejemplo, te sientes mal, y entonces tal vez le hablas feo, y la otra persona, y a mí, ¿por qué me vas a hablar feo? Ahora yo te hablo feo a ti, y entonces la actitud, aparte de todo, se contagia.
lo cual hace que se disfrute todavía menos del trabajo porque consiste justamente en estar aclarando cosas miles de veces. Entonces, si tienes este tipo de trabajos, pues la verdad es que tienes una gran posibilidad de desarrollar burnout. ¿Cuál es la siguiente causa, Dulce? Una de las causas es el elevado nivel de responsabilidad, como ya lo mencionabas hace rato, ¿no? Es un trabajo que te requiere mucha atención, mucha presión, a lo mejor de superiores o de clientes, ¿no? Continuo estrés, ¿no? Entonces, que un pequeño error te puede llevar a un desastre, ¿no? Entonces tienes que estar tan concentrado, no perder de vista el objetivo ya sea de la actividad o del trabajo, y que esto es muy común, por ejemplo, en los médicos, ¿no? O sea, tienen a su cargo o bajo su responsabilidad, pues, otra vida humana. Entonces, eso también hace que estrese demasiado al trabajador, y también en estos temas, pues, ponernos a pensar un poquito del otro lado, ¿no? O sea, qué es lo que está viviendo la otra persona, y a lo mejor también tratar de, pues, como de darle el espacio para que pueda ejecutar bien su actividad, ¿no? Claro, obviamente, como en este caso dices, tienes que ver con una vida, pero puede ser que también tengas toda la carga de la compañía, este número se mueve por ti, todo ese tipo de cosas en los cuales de verdad te van cargando y cargando y cargando un montón de responsabilidades. La siguiente, y también se relaciona, por ejemplo, es muy presente en los médicos, y son las largas jornadas laborales, pero también, bueno, hay que pensar que hay otros puestos que también sufren de esto, ¿no? De 10, 12, 14 horas en las que están trabajando. ¿O qué pasa si de pronto cuando llegas a tu casa, a pesar de que ya saliste del trabajo, sigues metida o metido en el trabajo? Incluso los docentes también a veces pues terminan en el aula, después siguen con correcciones, evaluaciones, o sea, muchísimas cosas que van sumándose a la carga laboral normal, la carga en teoría que tienes en tu trabajo, pero que realmente en la práctica tal vez no termina siendo la misma, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre los tipos de burnout. No todos son iguales. ¿Qué nos puedes hablar sobre los tipos de burnout, Dulce? Bueno, fíjate que en 1980 David Gillespie, justamente con esta clasificación tan amplia, hace como dos vertientes, que es activo y pasivo. El tipo de burnout activo habla de cuando el colaborador o el trabajador actúa desde... El tipo de burnout activo es cuando el colaborador presenta comportamientos o conductas activas, ¿no? Es decir, aunque está estresado o de repente se sienta como rebasado, genera soluciones, ¿no? De cómo actuar, es asertivo, se dirige con respeto, mantiene como ese grado de actividad para no, como no pausar o no, de alguna forma como no doblarse, ¿no? Ok, pues de hecho el otro tipo sería justamente el opuesto, el pasivo, en donde lleva a cabo algunos comportamientos que tienen que ver con empezar a ignorar el problema, a suprimir sus propias emociones para dejar de vivirlas, a enojarse con frecuencia con ellos mismos, con las personas en su entorno, a empezar a preocuparse en exceso, por ejemplo, para lo que las demás personas estén pensando de su trabajo. Entonces, esta cuestión en la cual a diferencia de el activo en el que intenta hacer cosas, en el pasivo digamos que ya te resignaste a que ya no puedo cambiar. De hecho, incluso hay personas que pasan de ser activos a pasivos, en el sentido de que primero intenté hacer cosas y de pronto nada funcionó, ahora me resigno. Y esto me recuerda mucho a un tema, a una definición de un concepto de la terapia psicológica que se refiere al desamparo aprendido. Cuando yo intenté hacer cosas pero nada funcionan y de pronto simplemente me voy resignando a que tengo que sufrir en silencio este mal. Entonces, bueno, pues eso es lo que puede llegar a pasar en el caso del burnout. ¿Ustedes cómo reaccionan allá en casa cuando se sienten que se empiezan a quemar por el trabajo? ¿Son personas que actúan de una manera activa ante la situación, o son personas que responden de una manera pasiva ante esta situación? Bueno, y ahora que ya distinguimos también los tipos de burnout que hay tratamientos, ¿sí?
Sí, pero sobre todo se recomienda identificar desde los primeros síntomas para tratarlo con mayor efectividad. Como bien lo decías, puede ser cambiante, o sea, en algún momento se puede comportar como dentro de un burnout pasivo o activo, dependiendo de la duración que ha pasado o de cuánto tiempo va sufriendo burnout. Entonces, una de las primeras recomendaciones para el tratamiento es precisamente hacer meditación, escuchar música relajante, y me hace recordar a que podrían ir a ver nuestro programa anterior en donde explicábamos cómo mejorar la inteligencia naturalista, porque va de la mano con esta situación de observar nuestro entorno, podernos concentrar en algo diferente que no sea el trabajo nada más. Y pues sobre todo aprender a relajarnos y aprender a dedicar tiempo a nuestra diversión, a nuestro esparcimiento. Sí, de hecho, si les cuesta identificar, por ejemplo, cómo relajarse, cómo concentrarse en el presente o qué tipo de hábitos o actividades deberían de incluir en su vida, la psicoterapia es una excelente solución, digamos, que para poder empezar a buscar aquello que has dejado de hacer, por lo cual tal vez te casaste en exceso con tu trabajo, tu vida, tu día se trata demasiado de aquello que haces para poder subsistir, ¿no? Esta cuestión laboral, y pues la verdad es que tenemos que hacer estos cambios de hábitos. ¿Qué otra cosa podemos hacer para tratar el burnout, Dulce? Claro, algo que trabajamos mucho justo aquí en terapia psicológica es el mindfulness, ¿no? Que es primero aprender a identificar las sensaciones, emociones, pensamientos que surgen en el momento, ¿no? O ya sea que cuando estamos aquí en terapia tratamos de recordar ese momento en donde te sentías así como hasta el full, ¿no? Y primero identificarlos y después ir conociendo como su raíz, ¿no? De dónde surge, qué es lo que has hecho para intentar cambiarlo, cómo te ha funcionado, o si no te ha funcionado, cuáles podemos implementar ahora para saber responder o actuar ante estas situaciones de estrés. Algo en lo que tratamos de poner mucha atención es en la parte física, ¿no? Decías hace un momento la tensión de los hombros, se va al dolor de espalda, ¿no? Y que incluso ya son síntomas o pequeños, como pequeños signos que se pueden ir aumentando, ¿no? Gradualmente, hasta que decías llega el momento de enfermarte y ahora sí es, aunque quieras, pues ya no puedes, ¿no? Llegan estas enfermedades que de alguna manera te están comunicando el detente, haz una pausa y hay que hacer algo, ¿no? Para evitar pues estar cayendo en esta situación. Sí, como bien dices, esta cuestión del mindfulness pues hace que empieces a tener una conciencia sobre tu cuerpo, y algo en que se concentra mucho que me gusta es en enfocarte en qué te está diciendo. Entonces, por ejemplo, si te duelen los pies, ¿qué tal vez qué te están diciendo? Estás caminando tal vez todo el día, te duele la espalda, tal vez ni siquiera haces estiramientos, no cambias la postura, tu silla te está afectando, estás encorvado todo el tiempo. O sea, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Y tienes que aprender a escucharlo, porque si siempre estás concentrado solamente en los resultados de tu trabajo y no en cómo, o sea, lo principal, tu mejor activo, pues la máquina que produce todo es tu cuerpo. Claro, y lo más importante de centrarse en el presente es que te saca de ese estado de alerta, en ese estado en el que pues sí, estás corriendo peligro y la mente no identifica qué es real, qué es imaginario, y ya no puede con todo, ¿no? Así es, entonces se empieza a llenar de un montón de ideas y esta sensación de peligro hará que tu cuerpo jamás se pueda relajar, y bueno, en este sentido es comenzar a prestar atención al presente. Ok, bueno, algunas profesiones que están más predispuestas, especialmente predispuestas, sí son los médicos, enfermeros, o sea, todos los que se relacionan con el ámbito de la salud. Regularmente tienen pues horarios prolongadísimos, regularmente hay muy poca flexibilidad laboral, hay demasiada exigencia, por ejemplo, en estos rangos que tienen, que el R1, que el R2, que el R3, y la manera en la que se comunican a veces es un tanto agresiva. Esta cuestión, por ejemplo, en el que no todas las decisiones dependen de ti, pero sí dependen vidas de ti. Entonces es un conjunto de emociones que de hecho hace que las personas que son médicas
pues regularmente estén entre los primeros índices de depresión, suicidio y enfermedades mentales en general en el mundo. Pues obviamente también son personas a las que se les exige perfección, es decir, tienen que acumular una cantidad de conocimientos vastos, y de pronto también algo que sufren mucho es el choque con la realidad. Es decir, han estudiado durante tantos años para que la realidad no se parezca a la teoría. Entonces, este tipo de cosas generan un estrés adicional en el caso de las personas que se dedican a la salud. Sí, y no es tanto el que el entorno les exija, sino que ellos mismos se exigen demasiado. Sí. Aparte de que, bueno, si siguen demasiado, quieren ser tal vez perfeccionistas en la mayor parte, pero también tomen en cuenta la cantidad de personas a las que tienen que atender y en las que quieren lograr impactos positivos. Por esta misma razón, también otra de las profesiones que son más propensas a sufrir de burnout son los maestros y las maestras. Esto es porque tenemos la falsa idea de que el trabajo del maestro y la maestra termina cuando termina la clase. Entonces ya se van a pachanguear toda la tarde. Es un mito por completo. Y escríbanos los maestros si no es cierto que es un mito, que de pronto tienen que hacer planeaciones, que tienen que organizar, que ya viene el festival, y de pronto también hay que pensar en este cambio cultural que hemos tenido, en el que, por ejemplo, a nuestros papás les tocó que el maestro era la autoridad y péguele a mi hijo si se porta mal, ¿no? Ahora péguele a mi hijo, ¿cómo cree? Lo voy a denunciar. Entonces obviamente pasaron de ser una autoridad a ser alguien que está frente a un grupo pero sin capacidad de tomar decisiones importantes, y que de pronto pueden incluso sufrir acoso y bullying por sus propios alumnos. Estar hasta temerosos, ¿no? Así como de cuidadito con lo que diga y cómo lo diga, porque viene el papá, ¿no? Sobre de mí. Exacto. Son cuestiones muy difíciles por las que están pasando. Además, en la pandemia, por ejemplo, fue uno de los rubros que más se tuvo que poner a innovar. De un momento a otro ya estaban dando clases virtuales y que tengo que hacer evaluaciones. O sea, el grado de estrés que tuvieron los maestros en este periodo, de verdad fue de los más también acuciantes. De hecho, para los dos, los del sector salud. Entonces, bueno, pero nadie, absolutamente nadie, estamos exentos, porque si tendemos también al perfeccionismo, regularmente pues tendemos a dedicar demasiado tiempo. De hecho, les vamos a compartir que los psicólogos, por ejemplo, pues también tenemos esta cuestión de que tratamos con demasiadas personas. Tenemos que cuidar muchísimo nuestra capacidad instalada, es decir, a cuántas personas realmente podemos atender manteniendo la calidad del servicio. Entonces, pero también, por ejemplo, nosotros ahorita estamos grabando este programa, pero antes estábamos dando un curso de finanzas personales, la próxima semana vamos a comenzar con otro. Entonces de pronto nos empezamos a llenar. Primero obviamente empiezas a disfrutar, tal vez lo haces porque se te pasa el tiempo volando, pero hasta qué punto es que ya no es que lo disfrutes tanto, sino que ya lo sientes como una obligación, o ya tienes tantos compromisos que de pronto ya no puedes renunciar y estás cayendo en este vórtice que honestamente siempre termina en algo feo, ¿no? Porque o puede ser que te pelees con alguien del trabajo, o con alguien de la familia, o te termines enfermando. O sea, puede salir por diferentes. Es como si estuviera llenándose una presa y empiezan a salir por la presión. Exacto. Toda la presión empieza a salir. Sí, que en el caso del trabajo que también hacemos con las personas, pues lo mismo, ¿no? O sea, la mayoría vienen por problemas emocionales o en crisis incluso, y que nosotros también, pues en el momento tenemos la capacidad, ¿no? De quizá trabajar en estrategias y todo, pero que no por eso también los psicólogos ya no tenemos crisis emocionales o no tenemos burnout, ¿no? Otro mito. Sí, claro, es un gran mito, porque al final es como decir que el oncólogo no va a dar cáncer. Exacto, pero en realidad es solamente una de las posibilidades. Tenemos el mismo mecanismo que las demás personas, y reaccionamos al estrés, y hay días nublados, días grises, días muy bonitos, y definitivamente pues partimos de los mismos principios de todas las demás personas. La diferencia quizá radica en el hecho de que nuestro trabajo nos obliga a trabajar sobre nuestras emociones, a cuestionarnos, y es imposible ayudar a una persona sin ayudarte a ti mismo o a ti misma. O sea, definitivamente nuestro trabajo por eso es una labor tan noble, pero sí tenemos que aceptar que esta cuestión de mantener la distancia, digamos, con esta empatía que no le sirve a la persona que tengamos una empatía emocional,
sino más bien una empatía cognitiva, en la cual comprendemos por lo que estás pasando, pero no te serviría de nada que me ponga a llorar contigo. Entonces, esta cuestión, pero no te serviría de nada que sea insensible y que ponga una barrera y que no comprenda por lo que estás pasando. Entonces, bueno, esto sale también pues para pedir la comprensión que tenemos los psicólogos y que dejen de hacer memes sobre, y eso que es psicólogo, porque también los psicólogos podemos sufrir estrés y hasta burnout. Entonces vamos a pasar a la parte de conclusiones. Vamos a comenzar con Dulce. En este tema del síndrome del burnout, creo que como conclusión y también la manera de prevenirlo un poco es quizá trabajar desde la parte laboral. Yo creo que viene desde las descripciones de puesto, la contratación de las personas, ¿no? ¿Qué perfil es el que buscas? ¿Cuáles son las actividades que van a realizar? De ambas partes, ¿no? Cuando uno es empleador, qué es lo que buscas en tu empleado, y el empleado cuáles son sus necesidades, si realmente son metas alcanzables, ¿no? Justamente para evitar estos temas, ¿no? Ya ahora que hay esta normatividad y que se pide que se piense también en el trabajador como humano y que tiene capacidades, ¿no? Tiene un alcance, creo que es bien importante revisar, ¿no? Normalmente esta área es de recursos humanos, ¿no? Hace esta evaluación continua, ¿no? Del desempeño del trabajo, y que va midiendo como todos estos ítems, ¿no? De todo lo que hay que cumplir, y también el tema de capacitación, ¿no? Si hay algo que está faltando, se hace una capacitación continua, se va dando seguimiento. Y también creo que la toma de decisiones, como mencionabas hace rato, es como sí puedes decidir ciertas cosas, pero también tienes que responder, ¿no? Pienso en estos temas de las metas que se establecen al mes, ¿no? De tienes que cubrir cierto número, si no, no tienes, no sé, los bonos o este tema, ¿no? Que es algo que estresa y a lo mejor incluso puede disminuir el rendimiento de la persona, ¿no? Entonces es algo desde donde se puede prevenir y es una acción, ¿no? Que se puede llevar a cabo previniendo también el burnout. Sí, claro, o sea, desde las políticas laborales, desde el diseño correcto, la selección, y que de pronto pues es el hecho de que a veces no elegimos a la persona que puede realizar este trabajo, o nosotros aceptamos un trabajo para el que no nos sentimos completamente capacitados, pues obviamente va a traer un estrés adicional que se puede prevenir. Bueno, que también sepan que es una responsabilidad de su patrón cuidarlos, para que no sufran de este tipo de riesgos psicosociales, que es lo que mide la NOM 35, que les invito a que vayan a dar una revisada de en qué consiste, cuáles son sus derechos como trabajadores, cuáles son sus obligaciones como dueños de negocio, y que en este sentido podemos cuidarnos entre nosotros si es que lo diseñamos desde el principio. Entonces, ¿cuál es tu conclusión, Ceci? Pues complementando un poco a lo que dijo Dulce, cabe destacar que necesitamos revisar también la carga de responsabilidades, la carga de trabajo, que estén asignados de acuerdo al tiempo real al que se realiza cada actividad, ya que cuando hay una sobrecarga de trabajo, pues es mucho más propensa la persona a que pueda experimentar burnout. La otra situación que también podemos tomar en cuenta es hacer evaluaciones acerca del clima laboral, es decir, cómo se sienten tus trabajadores respecto a la estructura que tiene tu empresa, tu negocio, y también fortalecer la creatividad, incentivar a los colaboradores y también la autonomía, es decir, qué decisiones son importantes que la persona puede llevar a cabo. Puede tomar una decisión importante, pero también que esté correctamente en los procesos para que no haya algún error o como un estrés o una incertidumbre por parte del trabajador o trabajadora. En el hecho de que muchas veces la cultura organizacional no está centrada justamente en que las personas tengan el bienestar. Entonces, sí hay tal vez
vez que logran todos los objetivos, pero ¿a costa de qué? A costa de sus propios trabajadores. Esto es obviamente hablando desde el punto de vista de empresa, pero también me gustaría terminar mi conclusión con el grado de responsabilidad que tenemos nosotros también como personas. El hecho de que aprender a gestionar tus emociones es responsabilidad tuya. También el hecho de que el aprender a desarrollar habilidades sociales también es responsabilidad tuya. Aprender a desarrollar tu asertividad es responsabilidad tuya. Si tienes personas a tu cargo, el hecho de tomar en cuenta tu responsabilidad afectiva con las otras personas y que no tomarlas solamente como si fueran un medio para un fin, sino personas que también tienen emociones, sentimientos y que obviamente pueden reaccionar negativamente ante algunas situaciones que tal vez incluso tú mismo provocaste. Pues es esta parte en la que en todos cabe, y que por supuesto si tienes algún tema laboral que no has podido solucionar y que en este momento no sabes incluso cómo comunicárselo efectivamente a tu patrón o patrona, pues en ese caso, por ejemplo, tomar terapia podría ayudarte mucho. Pues esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por sintonizarnos y nos estamos viendo en el próximo capítulo.